Sí, buenas tardes. El Señor les bendiga ricamente. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo estos estudios bíblicos, deseando que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Zuleika, por favor, si podrías dirigirnos en oración. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por una oportunidad más de estar en tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para entender el mensaje que tú has querido que nosotros tengamos para nuestra vida eterna, Señor. Te pedimos que esta noche nos ilumine, Señor, nos deste tu sabiduría para poder comprender todas tus enseñanzas. Pon en nuestros corazones, Señor, la disposición de estar contigo, Señor, y de buscarte para que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser aclarado y podamos ver, Señor, por espejos, pero de manera clara, Señor, como tú lo ves. Padre, pedimos bendición en esta noche para Edwin y para cada uno de los hermanos, para que todo lo que aprendamos en esta noche rinda frutos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a continuar con el tema acerca de los deberes de los guías, de los líderes del pueblo de Dios o de los pastores. La vez pasada vimos que uno de esos deberes de los pastores es apacentar las ovejas y vimos lo que eso implica es guiarla a donde hay pastos, pastos verdes. Amén. O sea, guiarlas a la palabra de Dios. La palabra de Dios son esos pastos verdes que nutren las ovejas. Amén. Y permiten que crezcan de manera sana en la fe. Amén. La sana doctrina. Entonces, otro deber de los pastores o guías es enseñar la palabra de Dios. Vamos a Isaías 54, versículo 13. Priscila y Gris, por favor, va a leer Juan 14, 26. Juan 14, 26. Amén. Pueden comenzar. 54:13 dice así. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén, amén. Entonces, nosotros vimos eh, en clases anteriores que Cristo es nuestro pastor. Amén. Pero Él ha constituido pastores a través de los cuales Él nos guía. Amén. Él nos cuida, nos dirige, nos preside en la fe. Amén. Y le debemos toda honra y honor a esos hombres que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Ese es un fundamento de fundamentos. Siempre honrar a todos aquellos que han aportado a nuestra vida, a nuestro desarrollo personal. Amén. Eso es una deuda eterna que tenemos con nuestros padres espirituales. Amén. Entonces vimos que Cristo es nuestro pastor, pero Efesios 4:11 dice que Él constituyó pastores también. Amén. Ahora vemos que Cristo aquí en este pasaje es el maestro. Él es el maestro. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Amén. La enseñanza es un ministerio del maestro. Enseñar, instruir, a ser discípulos. Esa es una labor de maestro. Amén. Ese es el ejercicio del ministerio de maestro. Entonces, Cristo es nuestro maestro, pero también Él ha establecido maestros. Amén. Para que nos guíen, para que nos encaminen en el camino eterno. Amén. Esa verdad la confirmamos en Juan 14, 26. Si Gris podría leerla. Aquí dice Sí, que la tercera persona de la Trinidad es nuestro Maestro también. Amén. Vamos a leer. dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿No? Entonces el Espíritu Santo dice que Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es quien nos revela a Dios. Amén. Como dice 1 Corintios 2, donde dice que el Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios. Él es quien nos revela al Padre y también al Hijo. Amén. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es también nuestro Maestro. Amén. Esto también revela la Trinidad, porque vemos que en Isaías 54 está hablando del Padre, porque Cristo cita ese pasaje en Juan 6 y él lo aplica al Padre. Vamos a leer ese pasaje en Juan 6. En Juan 6, en Juan 6:45, ahí Cristo aplica ese pasaje de Isaías al Padre. Vamos a leerlo, Priscila, por favor. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces ahí vemos claramente que Cristo aplica ese pasaje al Padre. Amén. Nuestro Padre Celestial es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Cristo es nuestro Maestro. Amén. O sea, es la Trinidad. Amén. Ustedes sabían que eh, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él se manifestó hace 2000 años, Él fue enseñado, Él fue instruido por el Padre Celestial. Cristo fue instruido por el Padre. El Padre es el maestro de Cristo. Amén. Eso lo vemos en muchos lugares, en los evangelios, también en Isaías, por ejemplo, en Isaías 50. Voy a leer estos dos versículos. En Isaías 50, versículos 4 y 5 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Eso es Cristo hablando proféticamente a través de Isaías. Jehová el Señor, o sea, el Padre, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso hizo el Padre con Cristo en los días de su carne. Cuando Él se hizo hombre, se humanó. Amén. Él, el Padre, le daba a Cristo palabras para que las diera al cansado. Amén. Dice Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. El Padre, Cristo, cada día escuchaba esas enseñanzas del Padre, esas instrucciones del Padre, esa palabra viva del Padre. Amén. En Juan 8, versículo 28, escuchen lo que dice. Juan 8:28. ¿Lo podría leer, Cris? Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Cristo fue enseñado Por el por el Padre. Padre. Cristo dice, sino que según me enseñó el Padre. Y ese verbo es más correcto, ponerlo en presente simple o en presente progresivo. Podría decir, sino que según me está enseñando el Padre.
Es lo más correcto. Amén. Me está enseñando o me enseña el Padre. Como vimos en Isaías, Cristo constantemente estaba escuchando la voz del Padre, las instrucciones de su Padre. El Padre les daba mandamientos, como lo vimos en Juan 10, cuando él habla de que él es el buen pastor. Él dijo que recibió un mandamiento del Padre, y ese mandamiento consistía en dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo 23. Entonces vimos que Cristo es el discípulo del Padre. Amén. El discípulo por antonomasia del Padre es Cristo, pero Él es el maestro. Amén. Es imposible ser maestro sin primero ser discípulo. Esos son principios de la palabra de Dios. Primero hay que ser discípulo para luego ser maestro. Amén. Debemos someternos a nuestros pastores, a nuestros maestros, y luego, cuando el Señor nos eleve a esa posición, también nosotros vamos a recibir lo mismo. Amén. Esa es una ley establecida por Dios. Lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Amén. Amén. Si nos sometemos a nuestros pastores, entonces cuando nosotros lleguemos a ser pastores o maestros, también las ovejas se someterán a nosotros. Amén. Eso es una ley establecida por Dios. Mateo 23, versículos 8 y 10, si podría leerlo Pris o Zuleika. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No, el 9. Entonces aquí vemos una revelación de Cristo como el maestro. Amén. Esa palabra maestro en el griego también significa guía, alguien que nos guía, que nos dirige, que nos conduce por el camino de Dios. Amén. Amén. Es sumamente importante tener maestros verdaderos de la palabra de Dios. Personas que nos guíen hacia Dios. Amén. Que nos muestren la senda antigua y nos dirijan por ese camino eterno. Amén. Entonces Cristo es nuestro maestro y nuestro guía. Amén. Yo doy gracias a Dios porque de verdad yo fui formado en una iglesia sana, de verdad, por maestros verdaderos de la palabra de Dios. Aparte de mi formación en Sara, yo también tuve el privilegio de recibir la enseñanza del hermano Eugenio por 5 años y también fue de mucha bendición para mí y para Lucy. Aprendimos cosas muy, pero muy importantes. Amén. Dios bendiga siempre a esos hermanos. Amén. Mateo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Y ahí mismo Mateo 5, versículos 1 y 2, corrido. Amén. Vamos a ver quién se anima a leerlo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Amén. Entonces, esa era un ministerio que Cristo ejercía con mucha frecuencia cuando se manifestó. Si nosotros leemos los evangelios minuciosamente, veremos que los 5 ministerios son ejercidos constantemente por Cristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros.
Pero el que más se destaca de todos los ministerios eh, bíblicos en Cristo es el de maestro. Amén. La labor de la enseñanza es una de las labores más encomiables eh, y que más necesita la iglesia. De hecho, la iglesia está como está porque no hay una enseñanza pura de la palabra de Dios. No hay una enseñanza sana, porque no hay quien enseñe, no hay personas que hayan sido instruidas en la palabra de Dios para luego transmitirla a otras generaciones. Ese es el asunto. Amén. Y por eso el pueblo está como está. Amén. Entonces es una bendición eh, ser instruido en el camino de verdad. Amén. En Lucas 21, 37 y 38 dice, y enseñaba de día en el templo, constantemente enseñando. Y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Así será muy pronto también. Cuando el Señor se manifieste, la gente va a buscar la palabra de Dios. Amén. La gente va a buscar, va a escuchar, va a procurar escuchar el mensaje de Dios cuando el Señor se manifieste. Amén. Si ustedes leen, por ejemplo, historias de avivamientos, siempre que se produce un avivamiento, se celebran muchos cultos al día, porque la gente no cabe y no pueden atender a todos al mismo tiempo. Amén. Imagínense que aquí en República Dominicana, por ejemplo, el Señor eh, derrame el espíritu de arrepentimiento sobre 2 millones de personas. No hay forma eh, de que podamos enseñar a todos al mismo tiempo. Entonces sería necesario hacer varios servicios. Eh, Siempre que se produce un avivamiento, se celebran muchos servicios, hasta 10 servicios al día. Amén, hasta 10 servicios. Amén. Entonces, de ahí la importancia de la preparación, porque Dios va a usar en esa cosecha que viene a hombres y mujeres preparados por Él. Amén. Aquellos que ahora se están esforzando como Esdras, ¿recuerdan Esdras? La Biblia dice que Esdras era un hombre versado en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Dice que él dedicó su vida a escudriñar la ley de Dios, a aprender la ley de Dios para luego enseñarla. Amén. Entonces Dios está preparando a muchos Esdras en estos tiempos finales para enseñar la palabra de Dios a esos que van a venir a Él cuando se produzca ese gran avivamiento que esperamos. Amén. Amén. Entonces la enseñanza, el tema es un ministerio, pero también es un don de Dios. Es un don. Vamos a Romanos 12, versículos 6 y 7, Priscila, y Primera de Pedro 4, 10 y 11, Zuleika. Romanos 11 fue que dijo Aarón. 12, 6 y 7. Dice así. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que Amén. reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces, la enseñanza es un don de Dios también. Amén. Hay personas que tienen ese Era el don de Dios. 28, ¿verdad?
Amén. Entonces, si tenemos ese don de enseñanza, tenemos un deber delante de Dios. Y ese deber es enseñar a otros. Amén. Debemos, esos dones que Dios nos da, debemos ponerlos siempre al servicio de los demás. Esos dones son para servir a otros. Amén. Si tenemos el don de enseñar, debemos poner en práctica el tema de la enseñanza. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 10 y 11? Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces los dones que Dios nos da, esos dones que hemos recibido de Él, debemos ponerlo al servicio de los demás. Como dice ahí, dice que debemos ministrarlo a los otros, servir con ese don a los demás. Amén. Los dones son y los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para que todos crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 3. Grisniova está por ahí. 1 Corintios 15, 3 y Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Gris va a leer Hechos 26, 22 Primera de y Zule o Pris va a leer 1 Corintios 15, 3. Dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, Pablo enseñaba a la iglesia lo que él recibió de Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos enseñar, lo que hemos recibido de él, ya sea por revelación, visión, lo que él nos ha mostrado en su palabra. Todo lo que él nos ha dado, que hemos recibido de él, es lo que debemos enseñar a otros. Amén. Sin salirnos, sin apartarnos de eso que Dios nos ha dado y hemos recibido de él. ¿Qué dice Hechos 26, 22? Si Gris lo tiene. Sí, dice así. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Ustedes saben a qué se refiere los profetas y Moisés en la época de la iglesia primitiva y de Cristo. Eso se refería a toda la Biblia que ellos tenían en ese momento, al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era ley y profeta. Y Salmos está incluido ahí también. Pero aquí dice algo muy interesante, el apóstol Pablo. Pablo dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. O sea, no saliéndome de la palabra, sino enseñando la palabra de Dios tal y como está ahí, sin agregar ni quitar nada. Amén. Esa es la responsabilidad delante de Dios de todo maestro. No debemos nunca irnos más allá de lo escrito. Amén. Incluso cualquier revelación que nosotros recibamos, cualquier palabra, cualquier profecía, debe ser coherente con lo que dice las escrituras. Si contradice las escrituras, no es de Dios. Amén.
y no es de Dios. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 28. Ese pasaje lo leímos mucho cuando hablamos de la Gran Comisión. Yo voy a leer esos dos versículos de Mateo 28. Entonces, Pris o Su le va a leer 1 Corintios 4:6. Ese pasaje es sumamente importante. 1 Corintios 4:6. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Amén. Instruir, enseñar, como dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es un mandato de Cristo, que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado, todas. Amén. Tal y como la hemos recibido de Él. Como dice Pablo, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Amén. Eso es muy precioso. ¿Qué dice 1 Corintios 4:6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es 1 Corintios 4:6. Esa es 2 Corintios 4:6. Perdón. No, porque se puso un dos. Pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pablo ahí a la iglesia? Dice, para que en nosotros aprendáis que a no pensar más de lo que está escrito. No podemos salirnos de la revelación de Dios en las escrituras. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos da el desarrollo de ella. Amén. Pero el Espíritu Santo nunca se sale de lo que Él mismo ha revelado. Amén. Sino que lo que hace es que lo desarrolla, lo amplía y profundiza eso que Él ha dicho en las escrituras. Amén. Entonces debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Como dice Pablo, que él no se salía de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Amén. Amén. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran eh, la promesa de Dios, una promesa muy gloriosa para aquellos que enseñan el camino de verdad. Amén. Y estos versículos lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a leer de nuevo. Mateo 5:19. ¿Quién se anima a leerlo? Y luego Daniel 12:3. 5:19, varón, aquí está. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos dos cosas. Si alguien quiere ser llamado pequeño en el reino de los cielos, solamente tienes que quebrantar los mandamientos que Cristo nos ha dado y enseñarlo a sí mismo a los hombres. Amén. Pero aquellos que quieren ser llamados grandes eternamente en el reino de Dios y recibir gloria eterna, como dice Primera de Pedro 5:10, Dios dice que solamente tienen que hacer una cosa: hacer y enseñar la palabra de Dios tal y como Él
nos la ha enseñado. Amén. Dice más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces la clave ahí es para ser grande es hacer y enseñar los mandamientos de Dios, su palabra. Amén. Su verdad. Ellos serán grandes en el reino de Dios. Daniel 12:3 dice algo preciosísimo también. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, amén. Entonces, los que enseñan la justicia a la multitud, dice como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Será una gloria eterna. Aquellos que son fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Aquellos cuyo único propósito es glorificar a Dios, agradar a Dios por medio de la enseñanza. No a los hombres, sino a Dios. Amén. Nuestro compromiso debe ser única y exclusivamente con nuestro Dios. Ser fieles a Él. Amén. Y Él se encargará del resto. Amén. Nos dará una gloria eterna. Entonces vimos también que el que habla verdad declara justicia. Amén. Entonces cuando ahí en Daniel dice, los que enseñan la justicia a la multitud, se refiere a la verdad. Amén. La enseñanza de la verdad, la palabra de Dios. Amén. Porque el que habla verdad declara justicia. Vamos a Isaías 55, versículo 3 al 5. La que lo tenga primero. Cállenla. Isaías, Isaías 55, 3 al 5. Yo lo Ya había- lo tengo. Eh, Léelo, Gris. sí, dice. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Amén. Esta es una palabra profética. Amén. Y ahí está hablando, el Señor dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, pero dice por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Hay muchas personas, hombres y mujeres, a quienes Dios va a usar como maestros, maestros de naciones. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo decía que él era apóstol, predicador y maestro de los gentiles, amén, de las naciones. Entonces Dios va a levantar hombres y mujeres como el apóstol Pablo, amén, para instruir a las naciones en el camino de verdad. Amén. Pero escuchen lo que dice el versículo 5. Será un avivamiento glorioso ese que viene. Amén. Versículo 5 habla del gran avivamiento. Dice aquí llamarás a gente que no conociste o naciones. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. O sea, naciones correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Naciones van a correr en pos de esos maestros, así como lo hicieron con Cristo hace 2000 años. Multitudes iban detrás de él. Amén. Así será en estos días que vienen. Naciones van a correr en pos de esos maestros ungidos de Dios,
esos que van a dar esa palabra viva de Cristo, amén, esa palabra ungida a las naciones. Yo tuve una visión hace muchos años donde yo veía un hombre predicando el evangelio ungido, un hombre ungido de Dios. Y ese hombre estaba desde un monte alto y al pie del monte habían multitudes. Y esas multitudes cuando escuchaban esa palabra caían postradas a los pies de ese monte. Amén. Eso significa que ese hombre estaba en la presencia de Dios. Estaba en un monte alto. Un monte habla de la presencia de Dios. Desde la presencia de Dios, ese hombre estaba predicando el evangelio ungido. Amén. El evangelio del reino se predica bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Ustedes recuerdan que Cristo, cuando inició su ministerio, él dijo que se cumplió en él lo que decía, lo que dice Isaías 61. Y es que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Amén. Esas buenas nuevas son predicadas cuando somos ungidos con el Espíritu Santo y el poder de lo alto. Amén. Amén. Ese es el Evangelio del reino, el cual será predicado a todas las naciones. Amén. Amén. Vamos a leer en Mateo 24, 45 y 47. Escuchen qué promesa más preciosa. ¿Quién se anima a leerlo? Mateo 24, 45 al 47. Dice así, varón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? No, 44. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Qué promesa más preciosa. A ese siervo fiel y prudente. ¿Qué es lo que hace un siervo fiel y prudente? Según Cristo aquí. Un siervo fiel y prudente es aquel a quien su Señor, a quien su Señor puso sobre su casa. ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es la casa de Dios, tal y como lo hemos visto? La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Eso está en Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Entonces, aquellos que les dan alimento a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, a cada uno de nosotros, esos son los siervos fieles y prudentes. Amén. Entonces, un siervo fiel y prudente es aquel que fielmente les da el alimento a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el siervo fiel. Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Amén. Que el Señor nos haya haciendo esa obra tan preciosa. Que nos encuentre dándole alimento a otro. Amén. Vayan abriendo sus Biblias en Isaías 58, 7 al 11. Ahí lo dice de una manera muy preciosa. Amén. Entonces la promesa de Cristo es que nos va a poner sobre todos sus bienes, si nos haya haciendo eso fielmente. Amén. Amén. Que seamos fieles al Señor en esta área. Amén. Compartiendo su pan, su palabra con otros. Amén. Vamos a ver qué nos dice Isaías 58, 7 al 11. Sí. Yo la tengo si quieres, Omar. Sí, por favor. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares da en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Amén. Qué precioso es. Muy lindo eso. Qué precioso. Entonces, esta promesa que vemos aquí en Isaías 58 es para aquellos que parten su pan con el hambriento. Lo que Cristo hacía, Cristo les daba el pan de su palabra. Recuerden que Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él mismo es el pan, su palabra. Amén. Su palabra es el pan, pero él también les daba el pan físico. Recuerden que él multiplicaba los panes y los peces, ¿recuerdan? Él saciaba el alma hambrienta. Amén. Y él quiere que nosotros seamos como él. Él quiere que nosotros también partamos nuestro pan con el hambriento, el pan de la enseñanza. Y como dice Primera de Juan y Santiago, también debemos compartir con esos que nos necesitan. Debemos compartirles aquellas cosas, ya sea vestido, amén, ya sea el mismo pan físico. Amén. Esto es algo bien práctico y es algo muy glorioso. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando yo meditaba en esta escritura, me acordaba de una hermana de mi abuelo, que ella siempre hacía estas cosas. Siempre en su casa habían personas a quienes ella alojaba, le daba comida y todo. Amén. Pero eso también debemos hacerlo en lo espiritual. Debemos compartir. Eso que ustedes están recibiendo, cada uno de ustedes, deben compartirlo con otros. Amén. Deben darle ese pan a otros. Amén. Como dice la Biblia, gratuitamente lo recibieron, deben darlo también gratuitamente. Amén. Amén. Entonces, la promesa de Dios es grande para aquellos que comparten la palabra de Dios, el pan de vida. Amén. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Siempre andaremos en la luz, porque eso es una obra de amor. Amén. Y el amor y la luz de la mano en Primera de Juan, recuerda. Primera de Juan, andar en luz es andar en amor. Amén. En Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, ¿quién se anima a leerlo? Primera de Versículo Juan 9. 2, 9, Sí, 9 al 11. está abierto. Sí, está abierto. El amor andar en luz es El que andar en dice, amor. el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén, amén. Entonces, si decimos que estamos en luz y aborrecemos, eso es mentira. Amén. Si andamos en luz, eso se manifiesta amando a nuestros hermanos. Amén. Amén. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Amén. Entonces, esa luz, el amor de Dios nos va a rodear si nosotros ponemos en práctica el tema de compartir el pan al hambriento. Dice el versículo 11, y ahí cerramos esta noche. Jehová te pastoreará siempre. Él es nuestro pastor cuando nosotros obedecemos su palabra y damos el pan al hambriento. Amén. Cuando nosotros nos constituimos en imitadores de Dios. Amén. Él es nuestro pastor. Amén. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Esas aguas de la presencia de Dios, ese manantial va a fluir en nosotros y a través de nosotros si nosotros damos el pan al hambriento. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí vamos a culminar con una oración. Amén. ¿A quién le encargué la oración final? A mí. Amén. Si desean comentar algo, aportar, pueden. Amén. Pero ya hoy vimos que uno de los deberes de los pastores o líderes es enseñar, ¿verdad? Instruir, dar pan. Amén. Amén. Dar pan al hambriento. Amén. Como dice Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, no hambre física, sino hambre y sed de justicia. Amén. De la palabra de Dios. Ellos serán saciados. Amén. Vamos a despedirnos, Gris, entonces en oración. Sí. Señor, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado, Señor. Este hermoso tiempo, Señor, que pasamos hoy en tu presencia. Señor, reconocemos una vez más que tú eres nuestro maestro, nuestro pastor, y que tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, pero sobre todo nos enseñas y nos animas, Señor, a seguir, Señor, aprendiendo más, para que tú seas nuestra guía. Te pedimos que todo lo que aprendimos, Señor, hoy quede guardado en nuestros corazones, pero que sobre todo podamos ponerlo en práctica cada día. Ayúdanos, Padre, como nos enseñaste esta noche, a enseñar a otros con lo que tú nos das y a compartir, Señor, cada uno de nuestros testimonios con amor. Señor, te pedimos también que no guardemos las bendiciones solo para nosotros. Ayúdanos a compartir con aquellos que necesitan, tanto, Señor, en lo material como también en lo espiritual y en lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estuvimos hoy, Señor, reunidos aquí y a los que no pudieron conectarse. Y ayúdanos y permítenos reunirnos una vez más para seguir creciendo juntos mediante tu palabra y mediante la guía y tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde.
Pasen feliz noche y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Amén. Bendiciones a todos, que descansen. Amén. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches.